ediciones de Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desde Boxes podcast, este podcast que grabamos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que también lo sois. En esta ocasión estamos pues poco más que la mitad del equipo. Tengo conmigo a Emmanuel. Muy buenas, Emmanuel. Hola Dani, ¿cómo estamos? Bueno, con una ya tercera carrera que hemos visto esta mañana, Gran Premio de China, que habrá que comentar, y que bueno, pues también tenemos a nuestro compañero Juan. Muy buenas, Juan. Hola, ¿qué tal? Y que pues hoy no han podido estar ni Agustín ni Gerardo. No contamos con ellos en principio y estamos ahí pendientes también de que se vuelva a incorporar nuestro compañero Osvaldo en los próximos episodios. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner una promo de otro podcast y nos vamos a meter ya en faena con el Gran Premio de China, que como digo, hemos podido disfrutar de él esta mañana. Radio Bertoldo es un podcast de banda diseñada, de cómics y de libros, porque al final esto va de libros. Y me podéis encontrar en Spreaker, en iTunes o en iVoox. Oh yeah, chicos. Soy Opirander Gallo, vuestro reviewer de confianza. Os traigo lo más granado de la sociedad TVística, cómics de aquí y de allá, autores, dibujantes y peña guapa en general. ¡Ay, churruscos! Escuchad Radio Bertoldo y no os arrepentiréis. Gran Premio de China, Manuel, que comenzaba, como siempre, solo hay una carrera que no empiece los viernes, la madrugada, estamos hablando del horario español, la madrugada del jueves al viernes. Tú estuviste viendo, lo comentaste en el pit stop, ¿alguna cosa que destacar del tercer libre, que es el que no cubrimos en ese pit stop? Pues sí, hubo, aparte de que fue una sesión dominada de nuevo por los Mercedes, pues a las primeras de cambio, al comienzo de esa sesión, el coche de Fernando Alonso se paraba, un problema eléctrico y no pudo rodar nada, ¿no? Ahí se perdió toda la sesión y fue directamente a clasificación sin apenas hacer un puñado de vueltas entre el viernes y el sábado por la mañana, pues no podía hacer ninguna, ¿no? Ya en clasificación, pues en la Q1 se quedaron los habituales, que son Roberto Meri, que no pudo quedar por delante de su compañero Will Stevens, y a estos les acompañaron en la Q1 pues Fernando Alonso, que tampoco pudo superar a Jenson Button, y después también se quedó acompañando a los McLaren y a los Manor Nico Hülkenberg. En la Q2 se quedaron Sergio Pérez, Carlos Sainz y Max Verstappen, los dos que parecía que en los libres parecía que podían estar entre los 10 primeros y pasar a la Q3, pues no fue así y se quedaron en la Q2. También se quedó Daniel Kvyat y también se quedó Pastor Maldonado. Con lo cual en la Q3 los que sí que pasaron fueron los dos Sauber, aunque quedaron noveno y décimo. Décimo fue Marcus Ericsson y noveno Felipe Nasser, aunque bueno, pues fue un buen resultado para los Sauber en clasificación. El que también pasó y cuajó un buen resultado fue Romain Grosjean, que finalizó la clasificación octavo, y que al menos después comentaremos la carrera, pero parece que al menos Grosjean sale un poco del pozo, ¿no? Séptimo fue Daniel Ricciardo, sexto fue Kimi Räikkönen, que no pudo con los Williams, su compañero y los Mercedes. Quinto fue Valtteri Bottas, cuarto Felipe Massa, que pudo con su compañero de equipo. Tercero fue Sebastian Vettel, segundo Nico Rosberg, que tampoco pudo una vez más, con Hamilton, que ya acumula 3 poles consecutivas, aunque sí es cierto que Rosberg estuvo más cerca de lo que es habitual esta temporada y por poco no le viene la pole, a lo que Hamilton por poco se despista, ¿no? Pero lo que sí es cierto que Hamilton puño de hierro, salvo la carrera de Malasia, de momento en estas 3 carreras
en entrenamientos, clasificación y tal, domina con un puño de hierro. Pues sí, teníamos mucho interés en ver, después de la semana pasada, hace 2 semanas, lo que ocurrió en el último Gran Premio, donde veíamos que parecía que Ferrari pues había dado un salto muy importante para ponerse a la altura de los Mercedes, y que en este Gran Premio teníamos esa duda de saber a qué nivel realmente estaban los Mercedes y a qué nivel estaban realmente los Ferrari. Yo creo que lo de la semana pasada fue un poco, o lo de hace 2 semanas, un poco espejismo, y que en China, pues como dices, Manuel, aquí el mazazo de Hamilton ha vuelto a ser importante. Yo creo que durante toda la clasificación se vieron diferencias en los tiempos bastante parecidas, más a la primera carrera o a las carreras de la temporada pasada, que lo que pudo ser la pasada carrera. Interesante también comentar que Lewis Hamilton fue el dominador absoluto de todo. De los libres, de las 3 sesiones de los libres, de la calificación y, como ya todos sabréis, pues también de la carrera. Sí, después os preguntaré algo en base a declaraciones de Hamilton y de Rosberg después de la carrera, que igual comienzan aquí en clasificación, porque no sé si os acordáis que cuando en la segunda vuelta para marcar tiempo de la Q3, pues Hamilton, no sé, comete un error y no mejora el tiempo. El que sí que lo hace es Rosberg, que se queda muy cerquita, y cuando el equipo le dice que no ha conseguido ver la pole a Hamilton y le dice la diferencia, pues Rosberg como que se lamenta con un come on, ¿no? Y después hablaremos de lo que ha sucedido en carrera y esas declaraciones que igual comienzan un poco aquí. Debe de ser un poco desesperante para Rosberg, la situación. Lo que está claro, un poco a tenor de lo que sucedió en la carrera, es que, al menos en este Gran Premio, prácticamente el resultado final se decidió precisamente durante la calificación, ¿no? Da la sensación de que estos puestos, el salir primero, o sea, más que delante de tu compañero de equipo, pues es prácticamente lo que sucedió al final, ¿no? Que están como si desde los equipos las instrucciones fuesen demasiado taxativas al respecto, ¿no? De no pelear entre compañeros de equipo. Sí, y después vemos que los 3 primeros está claro quiénes son en el campeonato: Hamilton, Rosberg y Vettel. Hay una ligera combinación entre Malasia y aquí, pero digamos que hasta la fecha, digamos que son los intocables de la parrilla, ¿no? Si os parece, bueno, comentamos también la carrera y ya extendemos un poco más lo que decía Manuel para ver qué opinamos pues de esas declaraciones. Decir que la salida en China es suele ser limpia, pero bastante rápida, con lo cual en alguna ocasión ha habido toques bastante importantes, pero como es una escapatoria amplia, no suele producirse una montonera muy dura. En este caso sí, teníamos una salida bastante limpia, en la que Hamilton se protegía muy bien ya de su compañero. En el mismo momento en el que paró el coche en la línea de salida, ya lo enfocó hacia el interior de la primera curva. Salió sin problemas, su compañero de equipo salió detrás, y quien veíamos que, por ejemplo, tenía más problemas en la salida era Dani Ricciardo, que quedaba bastante parado. Salían los Williams bastante bien, salían los Ferrari, y que veían, como decía, que no había demasiados percances en esa primera vuelta. Quien salía por todas, quien demostraba lo que quería hacer en estas primeras vueltas, era Kimi Räikkönen, que conseguía ponerse en 4ª posición, era el que, digamos, el único que intercambiaba posiciones en esas primeras posiciones de la parrilla, y que con esto durante unas cuantas vueltas tuvimos la parrilla bastante ordenada, con los Mercedes delante, los Ferrari después los Williams. Básicamente todos los compañeros de equipo, creo que salvo el tema de los Toro Rosso,
el resto de coches iban todos juntos, los compañeros de equipo, ¿no? Primeras vueltas Simplemente, veíamos... perdona Dani, comentar la malísima sanidad sobre todo de Ricciardo, que se fue atrás de todo y eso pues también tuvo que ver un poquillo con el desarrollo de la carrera. Sí, parece que tuvo algún tipo de problemas a la hora de la salida con bueno, el programa que tienen pues para hacer ese arranque. El coche estaba en una situación que parece ser que se le calaba y le entró el programa para que no se calase el coche, y eso hizo que se quedara Último. clavado en la salida y que saliera bastante despacio. Y quedó de último de todos. Sí, quedó bastante tocado por esto. Ya no salía en esas primeras posiciones, pero bueno, ya le hunde pues como para hacer una carrera distinta. Veíamos eso, las primeras vueltas, más o menos la misma distancia iban los Mercedes, no se separaban el uno del otro, pero con el grupo de perseguidores sí que ya iban abriendo más grupo, más espacio, me refiero. Los Ferrari más o menos seguían por detrás de ellos, pero el dominio aplastante de los Mercedes no tenía contestación ni de Kimi ni de Sebastián. Veíamos que la carrera se iba a decidir un poco también con el tema de los neumáticos. Veíamos que era el primero en entrar de los que iban en cabeza, era Sebastian Vettel, intentando forzar un poco la estrategia de Mercedes, y que en el caso del cambio, el primer cambio de neumáticos, se esperaba que fueran a por unos neumáticos duros, pero Vettel planteó un cambio o el equipo planteó un cambio a neumáticos, a los mismos neumáticos que estaba utilizando, los blandos, cosa que digamos hizo caer también a los Mercedes en ese cambio. Entraba primero Lewis Hamilton, después entraba en la siguiente vuelta Nico Rosberg. Ahí es el momento en el cual peligraba esa segunda posición de Nico Rosberg a favor de Sebastian Vettel, que había estado presionando muchísimo. Había hecho, si no recuerdo mal, hizo en esas dos vueltas que tuvo de ventaja sobre el alemán, consiguió hacer las dos vueltas rápidas en esos momentos, pero que Nico Rosberg no tenía problema ninguno para salir por delante, un par de segundos nada más de ventaja, pero suficientes como para calentar las ruedas y seguir tirando. A partir de ahí, bueno, el más hueco abierto por los Mercedes, solo Vettel más o menos mantenía esas distancias, por detrás no veíamos demasiados movimientos. Decir, por ejemplo, sí que pudimos ver pues los Sauber peleando con el Lotus de Pastor Maldonado. Pudimos ver a Max Verstappen también haciendo pues una carrera digna en las últimas posiciones de puntos. Veíamos como los McLaren seguían teniendo problemas, aunque como había más coches con problemas inesperados, sí que iban ganando alguna posición, y que a través de toda la carrera pues fue un monólogo en la primera posición, como decía, de los Mercedes, y que la verdad es que alternativas a ganar la carrera, Vettel podía haber esperado algún error de estos dos pilotos, tanto de Hamilton como de Rosberg, para conseguir algo más, pero no fue posible. Veíamos ya hacia mitad de la carrera que por ejemplo Carlos Sainz tenía problemas con el cambio. De hecho parecía que iba a abandonar, pero se le recuperaba la caja de cambios. Parece que con esto perdió una vuelta. Una pena, la verdad, que por estos problemas no podamos ver lo que puede hacer el madrileño, y que pues no hubo mucho más percance. Sí que tuvimos ya casi al final de todo a Jenson Button, que peleaba con Pastor Maldonado y que defendía posición con Fernando Alonso, que llevaba un par de vueltas teniendo Alonso pues a su compañero de equipo en el visor, y Jenson Button a Pastor Maldonado, y que en un lance de carrera en la línea principal, Jenson Button hacía
una apura de frenada excesiva, con lo cual se llevaba puesto a Maldonado, y Fernando tenía bastante fortuna a la hora de esquivar a estos dos pilotos, que quedaba pues Pastor Maldonado tocado, tenía que abandonar, y Baton pues sí que conseguía reanudar la marcha con cierto toque en el coche, pero bueno, sin tener que pasar por el box. En esto pues el Toro Rosso de Max Verstappen, a falta de 2 vueltas o 3 vueltas para el final, tenía un problema en el motor, en la caja de cambios, que le hacía abandonar y que parecía que gripaba el motor, que le frenaba en seco en la recta de meta, con lo cual pues a 2 vueltas para el final teníamos el despliegue del coche de seguridad, que obviamente con el sitio complicado en el que estaba el coche de Verstappen y con los problemas que estaban teniendo pues para retirarlo de ahí a mano los comisarios, veíamos que la carrera ya quedaba decidida, que no se correría sin el coche de seguridad más que para pasar la línea de meta, y que Hamilton ganaba otra carrera más, Rosberg quedaba en segunda posición, Vettel llegaba tercero, seguido de Kimi Räikkönen en cuarto, Massa quinto, Bottas sexto, Grosjean quedaba en séptima posición, Felipe Nasser quedaba en octava posición, Ricciardo noveno, y Ericsson cerraba los puntos, que entraba décimo. A partir de ahí entraba Pérez un décimo, Fernando Alonso decimosegundo, Button decimotercero, Sainz decimocuarto, había conseguido mantenerse en pista, como decía. Stevens entraba decimoquinto, Mary entraba decimosexto, y Max Verstappen quedaba retirado, igual que Maldonado, que Kvyat y que Hülkenberg. Con respecto a lo que comentaba antes en clasificación, la cuestión es que después de la carrera, en la rueda de prensa, Rosberg comenta delante de Hamilton que Hamilton en un momento de la carrera iba tan lento que eso le hacía a él ir también lento, y a su vez provocó que Vettel se le acercara, con lo cual Vettel intentó un undercut, y eso provocó que Rosberg tuviera que cubrir ese evento, y eso provocó que Rosberg pues no pudiera elegir la mejor estrategia, y en la parte final de la carrera tuviera que hacer un stint con más vueltas de lo que estaba previsto, ¿no? Y yo lo que me pregunto es, por un lado, si Hamilton va más lento y tú, Rosberg, puedes ir más rápido que él, inténtalo adelantar, ¿no? ¿Qué problema va a haber, no? Eso es la primera cuestión. Y después digo, imagino que Rosberg no es tan tonto como para que pase eso, ¿no? Que pueda coger a Hamilton y no hacerlo, ¿no? Con lo cual saco otra conclusión, es que una posibilidad de un pacto del que el que haga la pole o que quede por encima en la clasificación es el que se saca el mejor resultado después en carrera, porque si no entiendo la queja de Rosberg diciendo que Hamilton fue más lento y tuve que rebajarme ritmo, y eso provocó una cascada de problemas para mí, ¿no? O sea que imagino que la posibilidad del pacto, que creo que en otras ocasiones hemos visto, ¿no? Que en otros años donde los dos pilotos tienen posibilidades a ganar, imagino que no sé si ha sido el pacto así, porque si no, pues eso, no sé, entonces Rosberg es tonto de remate, ¿no? O sea, pudiendo alcanzar a Hamilton y poder conseguir la victoria, no lo hace, o sea, no lo entiendo, no lo entendería, salvo que, pues eso, que existiría ese pacto, y de ahí también la queja esa de Rosberg en clasificación, una vez que se queda a pocas milésimas de la pole de Hamilton, pues esa exclamación como que, no lo conseguí, y ya sabía lo que le tocaba después en carrera, ¿no? Sí, las cosas parecen que son tal cual les estás contando. De todas maneras, a mí me decepciona un poco la actitud de Rosberg, porque está claro que Hamilton lo que hizo era lo que le convenía, sin preocuparse de cuál era la carrera que podría tener o los problemas en los que podría meter a Rosberg. Me da la sensación de que ahí
el que tenía que haber tomado cartas sobre el asunto, y teniendo en cuenta sobre todo que, como dices, debe de haber una especie de acuerdo tácito de que el que queda por delante en la clasificación es el que va a quedar por delante en la carrera, el equipo debería haberse preocupado de Rosberg y debía de haberle dicho a Hamilton que, pues eso, que no ralentizase tanto el tiempo por vuelta. Y si Hamilton no lo hace, que claramente, bueno, realmente no sé si llegaron a decírselo o no, pero en todo caso, si yo soy Rosberg, como mínimo le metería presión a Hamilton, haciéndole notar en la pista que o corres más o te adelanto, o vamos, de alguna manera presionarlo. Y no lo hizo. De todas formas también tendría, entre comillas, las de perder, puesto que si Hamilton va adelante y Rosberg va detrás, si Rosberg achucha a Hamilton, se acerca, va a sufrir más degradación que su compañero de equipo, y eso puede incluso hacer peligrar su segunda posición. Entonces también tiene ahí que ver, si Hamilton no lo va a dejar pasar, el que tiene que sufrir es él, y si Hamilton no quiere correr tanto, pues pero simplemente en algún momento complicado. dado acercarse simplemente al tiempo de DRS a menos de un segundo. No digo constantemente, está claro que sí. O sea, si te pones a rebufo ahí y no eres capaz de adelantar, pues destrozas los neumáticos. Bueno, destrozarlos al menos. Desde luego los desgastas más, y también estaría favoreciendo a Vettel de esa manera. Pero es que si no, Hamilton no tiene ningún tipo de presión, ni por parte del equipo, ni por... O sea, y realmente a Mercedes le interesa que quede en primero y segundo. Sí, realmente parece más un lamento de Rosberg. A ver, teniendo en cuenta de que la teoría está del pacto y tal, y todo sea más o menos así, ¿no? Porque, como decía antes, me resultaría totalmente incomprensible que, pudiendo en teoría alcanzar a Hamilton, no lo intentara, ¿no? Es que si no Pero hay pacto sería todavía más delito por parte de Rosberg. Sí. O sea. Sí. Lo que sí que es cierto es que Rosberg lo comenta por la radio, y que también se quejó de esto que comentaba Dani, que por un lado, al irse acercando a Hamilton, sufría una degradación mayor, un punto extra por estar cerca, pero además eso también provocaba que se le acercara a Vettel, ¿no? Pero una vez que se lo comenta por radio, el ingeniero de pista dice, sí, vamos a hablar con Hamilton, y se lo dicen a Hamilton, pero digamos que el daño ya estaba hecho, ¿no? Ya Vettel intentar el undercut, ya Rosberg tuvo que cubrir, y eso provocó que el último stint tuviera que hacer más vueltas Rosberg con ese neumático, que ahora no me acuerdo qué compuesto era, pero bueno, dijo Rosberg, el medio, dijo que llegó, que gracias que salió un poco el safety car y tal, y porque llegó un poquito, entre comillas, justillo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que Rosberg, digamos, entre comillas, tampoco se podría quejar, porque yo con Rosberg, por ejemplo, no sé si os acordáis de Mónaco hace un par de años, creo, una cosa así, también ralentizó el ritmo en Mónaco, justamente porque le venía de perlas a él, que os acordaréis fue la temporada esta del test ilegal de Mercedes, que justamente se desveló todo en ese Gran Premio de Mónaco, que pues Rosberg bajó el ritmo y tal, y al final consiguió la victoria y tal, pero con lo cual, oye, si Hamilton sabe de la existencia del pacto, evidentemente, pero oye, si a él le conviene bajar el ritmo para no fastidiar sus neumáticos y que su carrera se venga a pique, pues oye, primero va la victoria, y después si podemos conseguir primero y segundo, mejor, pero primero va la victoria antes de que Rosberg quede segundo. Con lo cual ahí también es un poco... Imagino que igual Rosberg con esto, digamos, pretende, ¿cómo decirlo?, fastidiar en algún punto a Hamilton, porque Hamilton hasta día de hoy está muy, muy asentado, ¿no? O sea, salvo el tema este del contrato, salvo eso, todo es paz y calma, y sale a la pista, primero, poles, victorias, salvo Malasia, todo ido de perlas, ¿no? E imagino que Rosberg, no sé, de alguna forma tiene que, pues no sé, si tiene que plantearle un pollo y montar una discusión para que sacar de quicio, no sé, o de alguna forma desestabilizar a Hamilton, pues igual desvelando un posible pacto, como en su día
lo tuvieron Prost y Senna y que al final se desveló y bueno, se montó un pollo de la hostia, pues imagino que Rosberg igual, aparte de estar molesto, pues oye, pues si con esto le mina la moral un poquito a Hamilton, pues mejor para él, ¿no? Pero parece que Hamilton, por su contestación en la rueda de prensa, parece que no está por la labor y como digo, salvo el tema del contrato, en Hamilton parece que todo es paz y tranquilidad y que no va a sufrir cosas que antaño sufría cuando tenía algún desbarajuste en el tema personal, pues eso le acarreaba problemas en su tema profesional, ¿no? Y no parece que esto le vaya a pasar a Hamilton, que ya debe alcanzar una madurez en el campeonato, en su vida profesional, lo suficiente como para manejar este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, por un lado, el equipo va a tener que un poco lidiar con esto. Pues, vete tú a saber si ahora en Bahrein a Rosberg le da pues por arriesgar y saltarse alguna norma o tal. Mercedes va a tener que lidiar esto y después Rosberg es que, como decía en el previo, no, yo no lo veo. O sea, el año pasado sí que hubo épocas donde Hamilton consiguió esas victorias consecutivas, pero hubo un momento en que Rosberg le rompió la racha, ¿no? Y a partir de ahí, pues Hamilton cometió algún problema, junto a problemas de fiabilidad y tal, pues ahí lo aprovechó Rosberg para conseguir sus victorias y tal. Pero ahora, salvo que Hamilton tenga algún problema de fiabilidad, pues no veo a Hamilton, digamos, cometiendo los mismos errores que cometió el año pasado, ¿no? No lo veo en esa misma posibilidad, con lo cual a Rosberg la cosa se le complica, ¿no? Con este coche que tiene, las opciones a conseguir un título mundial pues son altas y poco a poco se les está escapando a Rosberg la posibilidad de ser campeón del mundo, porque yo a Rosberg, salvo este año y el anterior y no sé si el próximo, no veo a Rosberg siendo campeón del mundo si no aprovecha estas posibilidades que solo pasan una vez en la vida, tener un coche tan superior al resto, ¿no? Yo preferiría en todo caso que la pelea fuese en la pista, no como comentabas de decir, hacer públicas declaraciones o tal. Que lo hagan en la pista. El año pasado, de hecho, Rosberg, sobre todo al principio del campeonato, mostraba las uñas. Y no recuerdo exactamente cuál fue el gran premio, pero creo que una de las veces que Hamilton no acabó fue porque lo echó de la pista Rosberg o me está fallando la memoria. Pero bueno, en todo caso, al principio Rosberg era bastante más agresivo que lo que está demostrando este año. Si quiere hacer algo, pues que lo haga en la pista. Y es que además esta situación de el que queda primero en la clasificación va a quedar delante en la carrera con respecto a su compañero de equipo, a mí me da la sensación de que es ya norma habitual esta temporada. A mí me hizo gracia cuando al final salió el coche de seguridad y la carrera acabó, pues eso, detrás del coche de seguridad. Yo pensé, joder, prácticamente podía haber salido el coche al principio de la carrera, porque es que, quitando los que no se jugaban nada, los que precisamente no tenían puntos, que parecía que lo que estaban era divirtiéndose, los Force India, los McLaren, bueno, quizá la única lucha, la de Ricciardo con los Sauber, pero el resto de equipos, los Williams, pues los Ferrari, podían haber ido todo el rato detrás del coche de seguridad, que la carrera no hubiera cambiado nada. Sí, fue una carrera bastante lineal, no como la anterior de Malasia, que sí que hubo más pelea y vemos esos trenecitos que al final acaban en luchas interesantes, ¿no? Salvo, tú comentabas antes la lucha de Ricciardo con los Sauber, yo también comentaría sobre todo los hachazos esos criminales que hizo Max Verstappen, adelantando precisamente a los Sauber, que lastimosamente para él acabó pues eso, rompiéndose el motor. Aparte, una rotura de motor como había tiempo que yo no recordaba, ¿no? Una rotura de motor, sobre todo la cámara subjetiva, que se escuchaba como, ¿sabes eso de que
te imaginas como que una pelota dentro del motor que empieza a destruir todo, ¿no? Y eso, y se escuchaba todo eso, y aparte el coche se le quedó clavado, ¿no? Con lo cual la rotura del motor debió ser gigantesca, ¿no? Para montar todo ese estropicio, ¿no? Y ahí acabó su carrera, que estaba, la verdad, forjando otra carrera muy buena, tanto como la primera, que también acabó mal, como la segunda, que en ese caso sí que acabó bien, ¿no? Lástima para él, pero bueno. Y además demostrando a su compañero de equipo quién es el primero del equipo, porque desgraciadamente Carlos Sainz, ese error, ese trompo en la segunda vuelta, pues le destrozó la carrera. Está claro que también la estrategia era distinta al llevar los neumáticos, al empezar con los neumáticos medios, y eso dificultaba sobre todo en esas primeras vueltas, pero me da la sensación también de que quizá es en Toro Rosso donde sí que podría haber habido algo de pelea, no como en el resto de equipos, digo entre compañeros, pero Carlos pues la fastidió al principio y ya no fue capaz de recuperar. Y encima el problema al final también de la caja de cambios, que ya lo dejó de último, ¿no? Pues... Sí, eso hay que comentar que Carlos Sainz cometió su primer error, que eso tiró al traste toda su carrera, ¿no? Pero aún así, con el neumático más blando y salvando ese problema que decías tú, Juan, de la caja de cambios, que de repente volvió a funcionar, lo cierto es que marcó muy buenos sectores. De hecho, marcó el tiempo absoluto más rápido en el primer sector, y después en el segundo y el tercero tal vez. La verdad es que marcó también muy buenos sectores, con lo cual llegó a la conclusión de que, por un lado, el coche, tras 3 carreras, se puede decir de que es un muy buen, digamos que Toro Rosso ha parido un buen coche. Y después que tanto Verstappen como Carlos Sainz, tú decías antes que podíamos ver lucha entre ellos, y yo estoy contigo también, y de hecho yo diría que es la pareja de la parrilla, digamos, que veo más equilibrada, y que digamos que con la que mejor se sabe calcular el nivel del coche, ¿no? Y eso pese a que son 2 debutantes, y sobre todo Verstappen, que es ultra debutante, ¿no? Con lo cual las buenas sensaciones de la pareja de Toro Rosso son tales como para que tanto Kvyat como incluso Ricardo, pues oye, yo no sé, es cierto que Red Bull tiene más problemas de los que podría tener Toro Rosso, pero si fuera Ricardo y sobre todo Kvyat, digamos que no, si ante la duda de cometer algún error y tal, me lo pensaría y apretaría un poquito más. Si ya de por sí aprietan, pues más, porque Verstappen, que la confianza con él son, bueno, Marco dijo que iba a ser el próximo Senna, ¿no? Con lo cual son expectativas muy altas, ¿no? Y con Carlos Sainz, la verdad es que yo imagino que, salvando este error y tal, está dejando muy buena impresión al equipo, con lo cual los titulares, entre comillas, que son los de Red Bull, pues tienen que ponerse las pilas, ¿no? Y eso incluye a un Ricardo que el año pasado, imagino que hablo por todos, nos maravilló a todos, consiguió 3 victorias, hizo una buena temporada quedando por delante de Vettel. Y sin embargo esta temporada es cierto que Red Bull no acaba de tirar entre el coche, lo que es el chasis, y después la unidad de motor de Renault, problemas de frenos y no sé qué, una cosa y la otra, pues no acaban de arrancar. Pero no sé, problemas de la salida, después en Australia que no consiguió adelantar a los coches que tenía cerca. Después en Asia, esos problemas de frenos, y no sé. Y hoy adelantar a Ericsson le costó la tira de vueltas. Digamos que parece que Ricardo está sufriendo lo que le pasó a Vettel el año pasado. Y a favor de él se puede decir que Ricardo no tiene lo que le pasó a Vettel el año pasado con él, ¿no? Que Kvyat pues no está por delante de él, sino que está sufriendo los mismos problemas, o si cabe incluso más, ¿no? Quizá es curioso, no soy muy consciente el año pasado que se diera tanto este problema,
pero para ser el segundo año y no el primero de una nueva motorización, me da la sensación de que este año sí que va a ser bastante problemático con el tema de la fiabilidad, porque creo que llevamos bastantes más abandonos en estas 3 primeras de lo que se cabría esperar pues de unos coches porque ya están rodados, salvo los McLaren que empiezan este año con el motor Honda. Estamos viendo pues problemas de roturas, fiabilidad, cambios de piezas, y que teniendo en cuenta que los McLaren además, bueno, los Mercedes además parece que aparte de tener una buena fiabilidad, un buen motor, parece que van por debajo de las posibilidades del motor, lo cual pues beneficia que no rompan y no tengan problemas. No sé si vosotros también tenéis la misma sensación, pero yo creo que este año, salvo contados equipos, va a haber bastante problema con el tema de las unidades que tienen disponibles. Mucho, sobre todo creo que es Ricardo, que ya aquí en China estrenó un tercer elemento, o sea, tiene 4 unidades de potencia, pues ya estrenó 3, digamos. Y los McLaren van por la misma tónica, ¿no? Es cierto que McLaren al menos han acabado esta carrera los 2 coches y tal, y no han tenido problemas de cargarse otra unidad de potencia, ¿no? Pero también andan por las 2 y imagino que en Bahrein pues estrenarán la tercera, con lo cual tanto Red Bull como McLaren, el tema de las sanciones pues por estrenar unidades de potencia, vamos, en la primera parte de la temporada ya van a sufrir sanciones, ¿no? Bueno, McLaren es esperable también, sí. O sea, porque están poniendo el motor en pista ahora, o sea, llevan 19 carreras de desventaja respecto a los demás, pero bueno, Red Bull, por ejemplo, sí que tiene un problema importante, y hablamos de que es motor Renault y que no lo lleva un equipo, lo llevan varios, entonces se podría dar ese problema en varios equipos a la vez. McLaren además con el susto de Alonso, ¿no? Que incluso medio se llegó a temer también si tendría que estrenar de nuevo otro motor por el problema que tuvo en los libres. Y aparte, el caso de Red Bull ya no es solo el motor. La carrera pasada, el problema gordo vino por los frenos. Desde luego, los problemas de fiabilidad que está teniendo, sobre todo, pues eso, Toro Rosso, no son ni medio normales. Sí, y este fin de semana las cajas de cambios, porque parece que creo que Kvyat también tuvo problemas de caja de cambios, ¿no? Y después los de Carlos Sainz, ¿no? También. O sea que, aparte, coincide, ¿no? En declaraciones previas antes de Australia, Renault decía que iban a estrenar una especificación del motor más agresiva. ¿Qué pasó? Vamos, que petó Verstappen, Kvyat no arrancó la carrera y sí que llegaron Carlos Sainz y Ricardo, ¿no? Llega Malasia y dicen, no, damos un paso atrás y vamos a plantear un motor más suave y tal. ¿Qué pasa? Que los Toro Rosso hacen un buen resultado y en cambio los Red Bull llegan a pista, eso sí, pero con problemas de frenos, pero al menos llegan a pista. Otra vez aquí en China dicen que van a optar por un motor más agresivo, más potencia, y otra vez Verstappen fuera, Kvyat problemas, no, si acaso no de motor sino de caja de cambio. O sea, el Red Bull aprieta la tuerca y empieza a saltar por los aires, ¿no? Y en cambio Mercedes, pues ningún problema. O sea, salvo Lotus, que ha manifestado problemas en las 2 primeras carreras, y el pobre de Maldonado, no sé, está agafado totalmente. O sea, es un crack. Para mí hoy fue la salsa de la carrera, Maldonado. Incluso entrando a cambiar las ruedas. Lo de Maldonado, yo si fuera Lotus, aunque PDVSA me aporte dinero y lo que sea, me plantearía seriamente. Y mira que a mí Maldonado, cuando cometió algún error, yo lo defendí y tal, ganó un gran premio, y eso no lo ha conseguido todo el mundo, ¿no? Pero ya es que acumula una serie de errores escandalosos que Lotus necesita buenos resultados porque tiene una unidad de potencia acorde para conseguirlos, ¿no? Pero lo de Maldonado, que estaba en posición de conseguir puntos, aparte
estable, ¿no? No tenía peligro de que ves adelantado y tal, pues resulta que entra a boxes, se salta a la salida, Marcha atrás. ahí pierde toda la carrera y un desastre total. Después sale a pista, se encuentra con los McLaren y resulta que Button, pues que tampoco tiene nada que perder, porque no tiene nada que perder. Y imagino que Button en estas carreras un poco atípicas, a espera de mejores carreras, con mejores resultados, pues dice, bueno, ahora tengo a Maldonado que estoy intentando adelantarlo, voy a luchar con él, no tengo nada que perder, bueno, me acerco demasiado y lo toco, ya la carrera pique, bueno, si ya estaba mal, pues ya apaga y vámonos, la carrera de Maldonado totalmente perdida, ¿no? Y Lotus está pues, a 2 velas, menos mal que Grosjean no comete tantos errores como Maldonado y ha podido conseguir esa 7ª posición, pero salvo el tema de Lotus, Mercedes, en comparación con los otros motoristas, es otro mundo, ¿no? Y después también está Ferrari, que sobre todo en Sauber vemos como su motor ha dado un salto cuantitativo espectacular, ¿no? Y los Ferrari, vamos a ver en las próximas carreras, ¿no? Cómo evoluciona una vez que den el salto a evoluciones más importantes en territorio europeo, ¿no? Y a ver si tanto Vettel, sobre todo Vettel, más que Raikkonen, porque a Raikkonen le sigue costando, ¿no? En clasificación, por un lado, no... Aquí en China incluso lo superaron los 2 Williams, ¿no? Y eso... antes lo comentaba Dani en la crónica, ¿no? Con la salida, que Bottas adelanta a Massa, ¿no? Pero Raikkonen no lo pudo hacer y tuvo que adelantar a los Williams en la 4ª curva, una cosa así. Y ahí ya perdió un tiempo precioso y aunque fueron metros, pues ya los de adelante se escaparon un poquito y después no acaba de situarse por delante de Vettel, ¿no? Y después los Williams que digamos están al mismo nivel que el año pasado, o si acaso un pelín más atrás, ¿no? Pero están, digamos, a la misma altura que el año pasado con respecto a los Mercedes, solo que este año pues resulta que se les han metido por delante los 2 Ferrari. Yo, volviendo simplemente un poquito atrás, a mí Maldonado era un piloto por el que realmente no sentía ninguna simpatía, pero es que últimamente, precisamente a base de las cafradas que hace, casi ya me empieza a resultar simpático, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de la salida de hoy, que tuvo que dar marcha atrás entrando a boxes, o sea, vamos. Y menos mal que esa escapatoria ahora estaba asfaltada. Sí, no, si no se hubiera quedado allí como Hamilton hace unos años, ¿no? Pues, vamos, perdió un campeonato por culpa de la puzolana, ¿no? Algo que a Hamilton, en esa puzolana de China se quedaron históricamente Hamilton y Maldonado. O sea, que Maldonado ya ha probado las 2 versiones de la curva, ¿no? La asfaltada y la original. O sea. Y bueno, y luego, con respecto al resto de equipos, yo casi lo que os preguntaría es por Sauber, porque a mí Sauber me tiene un poco descolocado. Hace buenas actuaciones. La de esta carrera me pareció, pues, vamos, aprobado alto, dado lo que es el coche, pero me da la sensación de que están ahí porque falla el resto, entre otros Lotus, por ejemplo, e incluso Toro Rosso. Sí, tengo la misma sensación que tú, ¿no? Y sobre todo lo vimos en Australia, que fallaron un montón de coches y ahí Nasser hizo 5º y Ericsson también 10º, creo, ¿no? Después, en cambio, en Malasia, pues que estuvieron los Toro Rosso, estuvieron los Red Bull, estuvieron Williams, Ferrari y tal, ahí creo que se quedaron sin puntos. Y en cambio aquí pues fallaron los Toro Rosso, falló un Red Bull, es cierto que se metió en Lotus, pero como comentabas tú, Juan, es por fallo de otros. Aún así lo están sabiendo aprovechar y al menos ya acumulan, creo que son 5º en el Mundial de Constructores, si no voy mal. Y bueno, al menos lo están sabiendo aprovechar, unos puntos muy valiosos para ellos, pero sí que es cierto es que aún así, a pesar de la mejora notable de unidad de potencia del propio chasis, pues no, pues si por ejemplo los Toro Rosso estuvieran, si Carlos Sainz no comete el error y Verstappen el motor no le dice adiós, pues... Yo es que incluso confío más o sea, a poco que evolucione Force India, me da la sensación de que pasaría por delante de Sauber.
Y sobre todo McLaren ya, en caso, desde luego también, si mejora el coche. sobre todo hablando de Marcus Ericsson, ¿no? Porque parece que Felipe Nasr sí que está un poco más por la labor que Ericsson, ¿no? Que Ericsson, el error que cometió en Malasia, pues también se podría decir que fue una maldonada, ¿no? Pero sobre todo Felipe Nasr parece que está un poquito mejor que Ericsson, ¿no? Ericsson sí que puede sufrir a lo que, pues eso, Force India, que parece que no están tan mal. Es cierto que el coche no es aquí la alegría de la huerta, ¿no? Pero a lo poquito que McLaren le dé, pues que el coche va un poquito mejor, que Force India tal, pues y Red Bull, que yo estoy seguro que Red Bull y Toro Rosso, al final Renault va a acabar dando con la tecla del motor y al menos no van a tener problemas de fiabilidad, y cuando se acaben esos problemas de fiabilidad, pues ahí Sauber los va a pasar mal. Habrá que ver. Y después ya, para acabar, Dani, si te parece, también recalcar que los Manor, tanto Stevens como Mary, acabaron los dos, ¿no? Que no deja de ser curioso que a priori los 4 coches, digamos así, que más en teoría justos de fiabilidad, los 2 McLaren y los 2 Marussia, acaben y 2 unidades de potencia de Renault no acaben en el tercer Gran Premio, ¿no? Sí, porque Hülkenberg, ¿por qué fue? O sea, ¿fue también problema de motor o fue caja de cambios o...? Pues no lo tengo yo fichado que fue exactamente, pero creo que no sé, ahora mismo no te sabré decir, pero unidad de potencia grave creo que no fue, ¿no? Por lo que vimos en imágenes, que imagino que sería algo de... Creo que dijo en la radio que fue caja de cambios también, creo, ¿eh? Creo recordar. Ahora no lo sé seguro, pero creo que fue más eso. Bueno, pues si os parece, ya comenté en su momento cómo acabó la carrera. Vamos a repasar, si os parece, el campeonato de pilotos y de constructores, que sigue encabezado por Lewis Hamilton con 68 puntos. Segundo es Sebastian Vettel con 55. Nico Rosberg es tercero con 51. Digamos que estos están pues ya destacados. Felipe Massa está ya con 30, es cuarto. Kimi es quinto con 24. Valtteri Bottas, 18 puntos, es sexto. Felipe Nasr con 14 puntos es séptimo. Dani Ricciardo es octavo con 11. Romain Grosjean es noveno con 6 puntos. Los mismos que tiene Nico Hülkenberg, que es décimo. Max Verstappen, que es un décimo. Y Carlos Sainz, que es décimo segundo. Marcus Ericsson tiene 5 puntos, es décimo tercero. Daniel Kvyat tiene 2 puntos, es décimo cuarto. Y cierra la gente que ha puntuado Sergio Pérez con 1 punto en decimoquinta posición. Luego ya viene pues Button, Alonso, Mary y Stevens con 0 puntos. Una cosa, Dani, perdona que te corte. ¿Nos llama la atención un nombre de los 5 primeros? Felipe Massa. No sé si os acordaréis, sobre todo con Dani, que creo que fue en el resumen que hablábamos de que a mí me parecía que Massa más o menos hizo una temporada decente, ¿no? Y Dani decía que ya no debería estar en la parrilla, ¿no? Y míralo por dónde está cuarto provisionalmente tras 3 carreras del campeonato con 30 puntos, o sea, y por delante de Raikkonen. Es verdad que Raikkonen pinchó en la primera carrera, pero con más de 10 puntos con respecto a su compañero Valtteri Bottas, ¿no? Que es cierto que también se perdió en la primera carrera, vale, me dirás, pero oye, son 30 puntos. Yo es que con Massa realmente probablemente sea mejor piloto de lo que todos tenemos en mente, pero yo al ver esos datos casi es más de mérito para Bottas que mérito para Massa. Es la sensación así interna que tengo, ¿no? Sí, yo creo que algo así también comenté el año pasado. Es cierto que a mí lo de Massa, el año pasado sobre todo, me parece que tenía mucho más coche como para hacer otras cosas, porque al final sí que las carreras tienes la sensación de que decías, bueno, pues los Williams iban bien, pero no acabó tercero, no acabó cuarto en el campeonato. Hubo gente con coches mucho peores que consiguieron pasarlos.
Y hablando, pues, lo que tú dices, yo creo que sí, llegué a decir que no debería ya estar en la parrilla, solo de pensar, bueno, pues que tu primer rival es tu compañero de equipo. Estuvo muchos años con Fernando y bueno, en Ferrari había mucha gente que tenía que haber salido de allí. Se vio la temporada pasada, se vio que sí, salió mucha gente del equipo. Algunos por su propio interés, otros despedidos, otros sin renovar, pero Felipe Massa en los últimos años, la verdad es que la diferencia con su compañero de equipo, que es Fernando, que es con quien te tienes que comparar, porque tenéis el mismo coche, tenéis más o menos el mismo material, pues la verdad es que había quedado bastante a la altura del Betún, y que había pues tenido además muchos problemas de entre comillas indisciplina, que también ha demostrado en Williams cuando Bottas iba más rápido que él y decían a Massa que se tenía que dejar pasar, y Massa decía que no. O sea, de mérito yo creo que igual de Bottas, de Massa, porque el año pasado tenía mucho mejor coche para hacer lo que al final hizo, y sí, es llamativo. De todas formas, Manuel, y lo digo ahora, si quieres después me lo recordarás, el tiempo me pondrá en mi sitio o no. Es cuarto ahora. Veremos dentro de un par de carreras a ver si sigue cuarto o por lo menos ya está quinto, porque Kimi Raikkonen está demostrando mucho en esta carrera, y que creo que le va a pasar pues bastante antes que tarde. A ver, no quiero que se malinterprete y que, a ver, para mí Massa, o sea, tampoco es aquí la séptima maravilla del mundo, ¿no? Pero quizás Ferrari se venía grande, estoy ahí contigo y con todos de que, vamos, a los 3 minutos debería estar fuera de Ferrari, ¿no? Viendo lo que consiguió, ¿no? Pero quizás en una escudería, no sé si Williams o de otro rango más bajo, pues sin esa presión de estar en Ferrari, de que hay que ganar sí o sí, pues quizás sea su puesto para Massa. Me refiero a eso, no más que estoy claro que Massa pues tuvo esa oportunidad de ser campeón del mundo por escasos segundos, pero digamos que no lo pongo en la categoría de pilotos top. De todas formas, probablemente sí que estemos siendo un poco injustos con él, porque de hecho el año pasado, siempre que acabó la carrera, quedó por delante de Bottas, o prácticamente siempre. Entonces, tampoco es tan mal piloto como como lo que pensábamos cuando estaba en Ferrari. De todas maneras es eso, o sea, la fama que cogió mientras estaba en Ferrari da para que ahora, en vez de pensar que es mejor que Bottas, estemos pensando que, joder, Bottas no es capaz ni de quedar por delante de Massa, ¿no? O al menos esa es la sensación mía. Sí, es el bagaje un poco que queda. Bueno, pues el tiempo dirá. Volveremos a esto. Manuel además no se olvida de una, con lo cual me lo recordarás y lo veremos cómo evoluciona Felipe Massa. En cuanto a constructores, bueno, como podéis imaginar, destacado Mercedes con 119 puntos, segunda posición Ferrari con 79, tercera posición es Williams con 48, Sauber es cuarto con 19, Red Bull Racing es quinto con 13 puntos, uno más que Toro Rosso, que tiene 12, Force India es séptimo con 7 puntos y Lotus es octavo con 6. Detrás McLaren y Marussia, que todavía no han puntuado. En cuanto a lo que dijimos la semana pasada, que estamos todos menos Gerardo. Bueno, Gerardo dijo Rosberg, Kimi, Hamilton. Juan dijo Hamilton, Rosberg, Kimi. Casi es el que más acerca, porque Manuel dijo Hamilton, Vettel, Kimi. Y yo dije Hamilton, Vettel, Rosberg. Bueno, pues era fácil. No, yo diría que ganaste tú, como Dani. hemos dicho, acertaste el podium. Vettel. Y... Bueno, tú acertaste en su sitio 2. Sí, pero tú acertaste los 3 del podio. Bueno, de todas formas,
nos cuesta bastante el que alguien acierte de verdad. De todas formas, ya lo tenemos claro cuál va a ser el podio de la siguiente carrera, Sí. ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Porque 3 carreras y los mismos, o sea, en otro orden, pero Hamilton, Vettel y Rosberg han estado en los 3, ¿no? En las 3 carreras, o sea que salvo que pase algo catastrófico en Bahrein, a ese es el podio al que hay que apostar. Y máxime cuando la carrera es la semana que viene y entonces pues las evoluciones que puedan llegar van a ser muy, muy, muy mínimas. Vamos, yo diría que ya hasta Barcelona no vamos a ver ninguna mejora apreciable. Bueno, lo que vamos a repasar también, antes de entrar en el Gran Premio de Bahrein, como que nos toca, es la semana que viene, bueno, vamos a repasar también la porra en la que participáis vosotros. En esta ocasión, Robert 2 quedó en primera posición con 193 puntos, Raistlin es segundo con 190, Adrián es tercero con 187, Zambra tiene 186, es cuarto, quinto es, bueno, este ya es complicado, es tu Zokub con 179 puntos, Jesús 0000 con 176 es sexto, Caimar 175 puntos es séptimo, nuestro amigo Jorge es octavo con 170, los mismos que Richie Cucalón, y GM cierra el top 10 con 169 puntos. Esto en cuanto a la carrera de hoy. En cuanto a la clasificación general, en primera posición está Robert N2 con 511 puntos, Raistlin es segundo con 497 puntos, Richie Cucalón tiene 485, Manuel Navarro 483 es cuarto, quinto es Carlos Magic 13 con 478, José 8545 con 472, Jesús 0000 es séptimo con 471, los mismos que José, MJ Tardós es noveno con 467 puntos y cierra el top 10 Emanuel con 466 puntos. Y con esto, Emma, Joan, no sé si tenéis alguna cosa más que comentar de China o si no, directamente pasamos a comentar lo que será el Gran Premio de Bahrein la próxima semana. Yo creo que podemos ir ya a Bahrein, ¿eh? Pues hacemos una pequeña pausa entre que nos ponemos en Bahrein y os contamos lo que pasará. El Gran Premio de Bahrein, Emma, tenemos ya los horarios y que no son horarios estándar europeos, por decirlo así. Pues sí, la primera sesión del viernes va a ser a la 1 de la tarde, la segunda sesión de libres va a ser a las 5 de la tarde, el sábado los libres 3 a las 2 de la tarde y la clasificación a las 5 de la tarde. Y ya el domingo la carrera a las 5 de la tarde, ¿no? Con lo cual, que curiosamente son los mismos horarios que el Gran Premio de Brasil, ¿no? Con lo cual, los mismos horarios en 2 zonas del mundo opuestas, por así decirlo, ¿no? No deja de ser curioso, ¿no? Y como sabéis, pues en Bahrein se empieza de día y se va haciendo de noche, ¿no? Bueno, y en cuanto a neumáticos, Juan, creo que tienes por ahí el dato, neumáticos y DRS, ya lo tienes confirmado. Vamos a ver, en cuanto a los neumáticos, van a ser el blando, el compuesto blando y el medio, lo mismo que en el 2014, lo que en teoría pues va, y si ocurre lo mismo que sucedió el año pasado, pues tendremos entre 2 y 3 paradas. El año pasado prácticamente fue al 50%, la mitad hicieron 2 paradas y la otra mitad hicieron 3 o más. Y lo que, bueno, personalmente me alegro, mientras no haya carreras de un cambio nada más, todo va bien. Y en cuanto al DRS, pues tendremos también 2 zonas, como viene siendo habitual, 2 rectas. La verdad es que el circuito de Bahrein no es que tenga unas rectas excesivamente largas, pero sí tiene 4 rectas. En este caso serán la recta de meta, será la zona 2, y justo a mitad de vuelta hay otra, que sería la tercera según nos encontramos, esa será la zona 1.
No ocurre como en estos circuitos pasados, en que las dos zonas estaban prácticamente de forma consecutiva, sino que aquí pues hay, ya digo, o sea, la primera recta está al principio del sector 1 y la segunda zona está en la mitad del segundo sector. Y nada más. No sé si tenéis algo más que comentar sobre el DRS. No, viendo el plano del circuito, y como tú dices, tiene 4 buenas rectas. Incluso en un momento disparatado no descartamos que se les dé por poner más de 2 DRS, que sería novedad. Pero bueno, como comentas, 2 rectas que están separadas de por sí, digamos la recta principal y la opuesta, la que estaría detrás de la grada principal, y que veremos un poco qué es lo que dan de sí. Lo hemos comentado, Hamilton, Vettel, Rosberg, Vettel, Hamilton. Hay que hacer una porra. Tenemos claro quiénes van a estar arriba en el podio. Manuel, creo que tú ya tienes una opinión, ¿no?, de cómo van a ordenarse estos pilotos. Sí, yo apuesto otra vez por Hamilton. Por cambiar un poquito voy a poner a Vettel segundo y Rosberg tercero. Ya, pues di tú, Dani, y déjame a mí para el final. ¿Quieres ser conservador o no? En función de lo que hagas tú, pondré la otra combinación. Es que uno tiene que ser de los dos, tiene que ser el innovador. Yo voy a decir Hamilton, Rosberg, Vale. Vettel. Voy a ser el conservador. Pero aún te quedan unas cuantas, ¿eh? Yo voy a decir Rosberg, Hamilton, Vettel. ¿No te quedaba alguna más por Sí. coger? No, y aparte que estaba apostando últimamente por Kimi, pero ya paso. Me gustaría que Kimi Bueno, le ganase a Vettel al menos en algún gran premio. Y Que eso, antes decía Dani que yo, con respecto a lo demás, que lo iba a recordar en el futuro, que algo así me podrían decir a mí. ¿Os acordáis el año pasado que yo a Kimi, bueno, he dicho directamente que yo si fuera Ferrari, Kimi estaría en la calle, ¿no? Y viendo esta temporada que al menos lleva ya 2 segundos cuartos puestos consecutivos, pues ay, tan mal no lo está haciendo y parece que va a seguir en la tónica este año, ¿no? Pero lo está haciendo correcto, punto. Es que si hiciera menos de lo que está haciendo, entonces sería cuando nos tiraríamos encima. O sea, es así. Pero yo sigo diciendo que aunque ahora viendo lo que está haciendo pudiera cambiar de parecer, ya para mí el año pasado, si tuviera que tomar una decisión en Ferrari, para mí Kimi estaría fuera, ¿no? Porque hay que estar a las buenas y a las maduras. O sea, cuando te dan el coche decente y tal, vas bien. Vale, eso lo hace todo el mundo, ¿no? Pero cuando no te da el coche bien, también hay que darle y hacer lo mejor posible, ¿no? Y con el coche bien, está teniendo el coche- problemillas. Sí, no está al menos al mismo nivel que Vettel, ¿no? Y eso se nota sobre todo en clasificación, que los Williams se la colaron, ¿no? Vamos a ver aquí en Bahrein si se le cuelan los Williams y tal. Que el año pasado os acordaréis que Ferrari aquí en Bahrein fue espectacularmente mal, ¿no? Que fue este gran premio el año pasado fue el gran premio de Mercedes. Sí, 9º y 10º. Sí, que fue un gran premio recordado porque Montechémolo salió como las ratas. Abandonó el barco nada más avanzar la carrera, creo recordar una cosa así. Sí, porque además venían de Alonso haber hecho tercero. Sí, porque veníamos a este gran premio con las críticas de que no había ruido, no había espectáculo y el coche iba mal. Eso todo es lo que había dicho. No, espera, lo dije mal. Porque no, el calendario no fue exactamente el mismo. No sé Si fue al revés. si primero fue Bahrein y luego China, ¿no? Creo recordar que sí. No, justo, La entonces cuestión sí, es- entonces acababa de llegar de... Alonso creo que había hecho un tercero, ¿no? Sí, sí, podium, sí. En Malasia. Y el año sí, pasado. no, en China. En China hizo el Claro, podium. justo, hizo el podium en China y sí, vale. Y vimos al revés que este año, vamos. Y justo eso que dijo Montechémolo aquí en Bahrein se le fue un poco a pique. Bueno, menos lo de Ferrari, lo del espectáculo y el ruido, pues
se le fue un poco a pique porque aquí el año pasado vimos una carrera interesante, sobre todo porque Hamilton y Rosberg se estuvieron repasando unas cuantas veces, ¿no? Que ojalá vuelva a suceder en Bahrein. Yo, como decía al principio, creo que Rosberg no está en la misma tónica que el año pasado, ¿no? Pero ojalá me equivoque y le dé stop a Hamilton, y que si se puede juntar a la fiesta Vettel, oye, pues firmo ya, ¿no? Y yo además, si fuera él, empezaría a no hacer tanto caso a las órdenes de equipo si existen en ese sentido. Y como mínimo que Hamilton se vea un poco presionado, porque es que las cosas como son. Ahora Hamilton está haciendo el campeonato cómodo al estilo Vettel en Red Bull hace unos años con Webber de comparsa. Y al final el que tiene el contrato firmado para el futuro es Rosberg, porque Hamilton, lo dijimos en el previo, lo tiene 99, no sé qué, pero sigue sin firmar el contrato, ¿no? Y vete tú a saber, en un giro de acontecimientos espectaculares, igual Hamilton cambia de maneras y, oye, pues mira, no me apetece firmar. Me extrañaría, pero bueno. Me extrañaría, pero bueno, cosas peores hemos visto, ¿no? Yo recuerdo a Damon Hill, tras ser campeón del mundo con Williams, firmar por, creo que fue Arrows, o un equipo que, vamos, era... O sea, nadie apostaría que un campeón del mundo fichara por un equipo de media parrilla hacia abajo. Pues eso fue lo que hizo un campeón del mundo, ¿no? Con lo cual aquí Hamilton... No hay nada descartado en este mundo. Bueno, pues a ver qué es lo que nos ofrece el Gran Premio de Bahrein, que hablaremos de él la semana que viene. Y yo creo que no nos queda nada por repasar. Hoy no hemos tenido noticias, pero tampoco es que se hayan presentado demasiadas, ni de, bueno, nada destacable, con lo cual las comentaremos en el próximo podcast en caso de que se junte con alguna más. Y que no sé si vosotros queréis comentar alguna cosa más antes de cerrar. Bueno, pues tomo este silencio como una negación. Y entonces, pues nada, me despido aquí, os dejo con mis compañeros que os van a comentar tanto las formas de contactar con nosotros por las redes sociales como las formas para escucharnos. Yo, antes de nada, me reitero lo de siempre. Recordad, el sábado a las 5 de la tarde cierra la posibilidad de hacer apuestas en la web, y que, bueno, en desdebox.es es donde podéis encontrarla y que podéis hacer esa apuesta. Sin más, os dejo con Juan y con Emanuel para que os recuerden eso, cómo contactar con nosotros y cómo seguirnos a través de las redes sociales. Un saludo y hasta luego. Y esas redes sociales son, por un lado, Twitter. La dirección en la que nos podéis encontrar es twitter.com/desdeboxes, y la otra red social por antonomasia, que es Facebook. Nos podéis encontrar en la dirección facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte, nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Recordaros que si nos queréis dejar un comentario, en desdebox.es, en la web, encontraréis pues las entradas para poder dejarlos allí, y enlaces tanto a las redes sociales como a la porra, al formulario de la porra. Si nos queréis enviar un email es desdeboxespodcast@gmail.com. Y por último, si sois usuarios de Android, tenéis una aplicación en la que podréis escuchar este y el resto de episodios si accedéis a través de ella en la tienda de Google Play. Nada más, la semana que viene volvemos a tener carrera y aquí estaremos. Un saludo.